Any discovery of a Roman dodecahedron is remarkable and unusual, because there's not many more than 100 known to exist. Generally, a dodecahedron is a 12-sided item, and the Roman dodecahedron was about the size of a baseball. En algún lugar de un campo inglés, una voluntaria retira siglos de tierra con un cepillo y se paraliza. 12 caras perfectas la miran fijamente. Bronce, intacto por el tiempo, enterrado con cuidado deliberado. La excavación enmudece. Esto no es un error de la historia, es una contradicción, porque este objeto no debería existir, no aquí, no en ningún lugar. Durante 300 años, los eruditos descartaron estos extraños rompecabezas geométricos como curiosidades, rarezas de la manufactura antigua. Pero lo que emergió de ese campo en Norton Disney obligaría a toda la comunidad arqueológica a confrontar una verdad inquietante. Roma no pasó por alto este artefacto, Roma lo borró, y lo que encontraron adentro cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. La geometría imposible. Déjame describir exactamente lo que estamos viendo, porque los detalles físicos importan más de lo que podrías pensar. El dodecaedro romano es un objeto hueco de bronce, con 12 caras pentagonales perfectamente formadas. Imagina sostener algo aproximadamente del tamaño de una pelota de tenis, pero en lugar de curvas suaves, estás tocando planos geométricos, planos que se encuentran en ángulos precisos. Cada una de esas 12 caras tiene un agujero circular perforado en su centro. Y aquí es donde comienza la extrañeza. Ninguno de los agujeros es exactamente del mismo tamaño. Algunos son lo suficientemente anchos para meter un dedo, otros apenas más grandes que un lápiz. Incluso en el mismo objeto, la variación parece intencional más que accidental, como si los diferentes tamaños sirvieran a algún propósito que ya no podemos identificar. En cada esquina donde las caras pentagonales se encuentran, hay una pequeña protuberancia redondeada, a veces fundida como parte de la pieza completa en un solo vertido de bronce fundido, a veces soldada individualmente con precisión notable. Estas protuberancias aparecen en cada dodecaedro autenticado jamás encontrado. No eran adornos posteriores, eran esenciales para cualquier función que estos objetos cumplieran. La artesanía por sí sola debería hacernos reflexionar. Muchos dodecaedros fueron creados usando fundición a la cera perdida, una de las técnicas de metalurgia más exigentes del mundo antiguo. Alguien invirtió recursos significativos en crear estos objetos. El bronce no era barato, los artesanos no eran aficionados, y sin embargo no podemos determinar qué propósito justificaba esa inversión. Pero esto es lo que verdaderamente obsesiona a los investigadores. Solo alrededor de 130 de estos objetos han sido encontrados jamás, después de 3 siglos de búsqueda arqueológica a lo largo de todo un continente. Esa escasez por sí sola sugiere que estos no eran objetos ordinarios destinados al uso cotidiano. Eran raros, deliberadamente fabricados en números limitados y aparentemente restringidos a regiones específicas, lo que nos lleva al patrón geográfico que lo cambia todo. El secreto de la frontera. Estos dodecaedros aparecen casi exclusivamente en las provincias exteriores del Imperio Romano: Britania, Galia, Germania, los Países Bajos a lo largo del Rin, lugares que eran romanos en ley y administración, pero celtas en espíritu y ancestro. Ni un solo dodecaedro ha sido encontrado jamás en la propia Roma, ni uno de ningún lugar de Italia, ni uno de las ricas provincias orientales donde la cultura griega y romana había florecido durante siglos. Para un imperio obsesionado con la estandarización, ese silencio geográfico grita algo significativo. Piénsalo. La civilización más obsesiva con el registro de la historia rastreaba raciones militares, contratos privados, incluso hábitos personales. La manufactura romana típicamente producía objetos por miles, inundando el imperio con cerámica, herramientas, armas y monedas idénticas. Sin embargo, no dejaron una sola palabra sobre un objeto encontrado más de 100 veces a lo largo de sus territorios occidentales, sin textos, sin imágenes, sin explicaciones. Entonces, ¿qué estaba ocultando Roma? La ubicación de estos descubrimientos añade otra capa inquietante. Muchos dodecaedros han sido encontrados cerca de sitios funerarios, cruces de ríos y límites de asentamientos. En los sistemas de creencias celtas, estos eran espacios liminales, umbrales entre mundos.
Los ríos marcaban fronteras entre los vivos y los muertos. Los límites poseían poder espiritual que debía ser respetado y mantenido. Estos no son lugares donde los romanos dejaban caer herramientas casualmente mientras marchaban. Estos son lugares donde ocurrían rituales, donde el velo entre mundos se consideraba delgado. Varios dodecaedros muestran señales mínimas de manipulación. Los bordes no están desgastados. Los agujeros no han sido pulidos por uso repetido. Esto sugiere que no eran objetos cotidianos que se cargaban constantemente como herramientas. En cambio, pueden haber sido sacados brevemente para momentos específicos, usados en circunstancias controladas, luego escondidos o enterrados inmediatamente después. Ese patrón de comportamiento se alinea con objetos ceremoniales, no con herramientas prácticas. No escondes un instrumento de medición, no entierras un candelabro, pero podrías ocultar algo conectado a prácticas que las autoridades querían eliminar. Norton Disney lo cambia todo. En el verano de 2023, un tranquilo pueblo inglés llamado Norton Disney se convirtió en el epicentro de un descubrimiento que obligaría a los historiadores a reconsiderar todo lo que creían saber. A diferencia de la mayoría de los artefactos romanos recuperados por detectores de metales aficionados sacando objetos de campos aleatorios sin contexto, este dodecaedro era diferente. Fue excavado científicamente durante una excavación arqueológica formal, capa por capa. Cada pieza del contexto circundante documentada y preservada. Los voluntarios descubrieron mucho más que el objeto de bronce. Encontraron fragmentos de cerámica romana, monedas del siglo III, herramientas de hierro y los tenues contornos de agujeros de postes de lo que pudo haber sido una villa o un taller. El dodecaedro no fue dejado caer al azar ni perdido accidentalmente. Fue enterrado cuidadosa y deliberadamente. Cuando lo levantaron hacia la luz del sol de la tarde, su geometría creó sombras intrincadas superpuestas, siluetas pentagonales danzando y estratificándose sobre el suelo a medida que el ángulo cambiaba. Un investigador en el sitio supuestamente dijo que parecía diseñado para reaccionar a la luz, un comentario que pareció casual en el momento, pero que encendería teorías que nadie anticipó. Equipos de la Universidad de Gante y Oxford comenzaron a crear réplicas de precisión, no para admirar el diseño, sino para probar cómo el objeto interactúa con la luz, el calor y la combustión. Lo que descubrieron añadiría capas de extrañeza a un rompecabezas ya imposible. Colocados bajo luz solar directa, los dodecaedros no proyectaban sombras aleatorias como la mayoría de los objetos. Los agujeros proyectaban haces circulares que se movían en patrones simétricos dependiendo de la hora del día. Durante pruebas realizadas en el equinoccio de primavera, varios modelos proyectaron contornos pentagonales casi perfectos que rotaban lentamente a lo largo del día a medida que la posición del sol cambiaba. ¿Podrían estos objetos haber sido usados para marcar fechas sagradas? Los equinoccios y solsticios tenían enorme significado en las tradiciones agrícolas y espirituales celtas. La teoría, que alguna vez fue descartada como marginal, de repente ganó seria tracción, pero las sombras no fueron el único descubrimiento. El Laboratorio de Investigación Radioquímica de Oxford realizó análisis de residuos en 5 dodecaedros auténticos de diferentes sitios arqueológicos de toda Europa. 3 contenían cantidades traza de materia orgánica quemada, partículas microscópicas de carbono, sales de cobre oxidadas y mucho más perturbador, tenues rastros de proteínas de sangre animal que habían sobrevivido casi 2 milenios. Junto a esos rastros biológicos vinieron residuos botánicos, lavanda, tomillo, resina de pino o abeto. Cada una de esas plantas aparece en registros antiguos asociados con rituales funerarios y ritos de purificación. El dodecaedro pudo haber funcionado como un recipiente sagrado, uno usado en ceremonias que involucraban fuego, aromas sagrados y posiblemente sacrificio. La bomba de 2025. A principios de este año, un artículo de investigación se filtró en línea antes de su publicación programada y envió ondas de choque a través de la comunidad arqueológica. Un equipo conjunto de metalurgistas de Gran Bretaña, Francia e Israel había realizado un análisis exhaustivo del dodecaedro de 1900 Norton Disney, junto con varios otros usando técnicas de espectrometría de vanguardia y datación isotópica. Su conclusión demolió los cimientos de casi todas las teorías convencionales. El dodecaedro de Norton Disney no era romano en absoluto.
Las pruebas metalúrgicas revelaron una composición de aleación de bronce que coincidía más estrechamente con la metalurgia celta prerromana. El análisis de datación situó el objeto al menos 150 años antes de la ocupación romana de Britania. Si el dodecaedro era anterior a la conquista romana, no podía haber sido posiblemente una herramienta militar romana o un instrumento de topógrafo. El objeto pertenecía a la cultura celta indígena que Roma conquistó y sistemáticamente intentó borrar de la historia. Pero los hallazgos metalúrgicos ni siquiera fueron la parte más perturbadora. En lo profundo de la cámara hueca de la pieza de Norton Disney, los científicos descubrieron rastros microscópicos de descendente fosfato de calcio fusionado con resina de ámbar y grasa animal derretida. Esa combinación específica aparece en el registro arqueológico asociada con prácticas funerarias y ritos de necromancia a lo largo de la Europa de la Edad de Hierro. El residuo incluía una firma isotópica distintiva consistente con hueso humano cremado. El dodecaedro pudo haber funcionado no solo como un recipiente ritual simbólico, sino como un objeto activamente usado en ceremonias que involucraban los restos de los muertos, lo que Roma eligió olvidar. Comenzamos con una pregunta simple. ¿Qué es el dodecaedro romano? La respuesta resulta ser mucho más inquietante de lo que cualquier explicación práctica podría ofrecer jamás. Este objeto puede representar algo que Roma temía lo suficiente como para borrarlo de la historia por completo. Un dispositivo de una cultura conquistada vinculado a creencias que el imperio no podía tolerar, usado en rituales que involucraban manipulación de la luz, fechas astronómicas sagradas y comunicación con los muertos, los entierros deliberados en espacios liminales, los rastros de ofrendas quemadas y restos humanos, la ausencia de los registros romanos. Todo sugiere que estos objetos poseían un poder genuino en las mentes de quienes los usaban, un poder que Roma encontraba amenazante. Algunas cosas no estaban destinadas a ser recordadas. Algunos conocimientos fueron considerados demasiado peligrosos para preservar. Y quizás algunos objetos fueron enterrados no porque carecieran de valor, sino porque eran demasiado poderosos para dejarlos a la luz. El dodecaedro romano permanece oficialmente sin explicación. 300 años de descubrimientos y ni una sola respuesta consensuada. Pero plantea una pregunta mucho más inquietante que para qué se usaba. ¿Qué decidió Roma que era demasiado peligroso para recordar? Si un imperio que catalogaba su mundo con precisión despiadada pudo borrar esto, ¿qué más fue eliminado del registro histórico? Creencias, prácticas, formas enteras de entender la realidad. Y a medida que más objetos emergen del suelo de Britania, Galia y Germania, ¿cuántas verdades siguen esperando para forzar una reescritura del pasado? Cuando la historia enmudece, ¿quién decidió lo que se permitía sobrevivir? Hasta la próxima, sigue cuestionando lo que te enseñaron en clase de historia. La verdadera historia siempre es más extraña que la versión del libro de texto.